estamos. Por aquí. A ver. Vamos a esperar que estemos en todas nuestras redes sociales para dar inicio, y creo que ya estamos. Bienvenidos a este espacio de cada lunes, espacio reservado para hablar de estos temas de capital humano. Para los que ingresan o ven esto por primera vez, yo soy Andrea Villamizar, CEO de GSH y Yoda Analytics, y hoy vamos a ver qué ventajas y qué beneficios medibles, tangibles nos trae medir o trabajar fuertemente en estos temas de cultura organizacional. ¿Por qué definitivamente debemos invertir tiempo, esfuerzo en la cultura? Eso que genera definitivamente, y lo vamos a ver, esos beneficios tangibles para las organizaciones. No es solo buenas vibras ni paredes pintadas en la pared. No, con esto además vamos a dar continuidad para quienes nos acompañaron en el live anterior, donde hablamos de la importancia de alinear la cultura organizacional con la visión empresarial. Eso lo vimos el lunes anterior. Recordemos que esto lo vemos y queda grabado, queda guardado en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que puedan refrescar y poder conectar con el tema que vamos a ver hoy. Recordando rápidamente, vimos 3 aspectos claves para alinear la visión empresarial: tener una visión clara, un propósito compartido. 2, el liderazgo tiene que ser coherente y muy alineado también a esos valores, a esos comportamientos que nos motiven, nos incentiven a la acción. Como tercer punto, vimos que debemos contar con sistemas alineados también. La metodología es importante, sobre todo para poder garantizar una evaluación continua. Recuerden, lo que no medimos, pues no lo vamos a poder mejorar, mucho menos transformar. También vimos unos pasos prácticos para evaluar la cultura organizacional. Rápidamente vimos diagnóstico, cómo llegar a ese diagnóstico de manera simple. Vimos cómo identificar las brechas y fortalezas como compañía. 3, el plan de acción necesario y el seguimiento también, muy importante para poder cerrar esa brecha cultural que se va encontrando en ese camino de evolución hacia la cultura ideal que queremos conseguir. Así que, volviendo a nuestro tema de hoy, vamos a ver qué ventajas, qué beneficios medibles de trabajar la cultura organizacional. Porque, reitero, debemos invertir tiempo, debemos hacer ese esfuerzo en la cultura organizacional, ¿no? Vamos a ver básicamente por qué estos valiosos ejercicios, y lo vamos a respaldar con datos. Son demasiados numerosos los estudios que nos muestran por qué las empresas, sin importar el tamaño, deben incorporar estos escáneres, estos ejercicios de medición de cultura. Esto se traduce en mayor compromiso, en mayor desempeño. Ese engagement de los colaboradores definitivamente se dispara cuando sienten que pertenecen a algo, a una cultura que es coherente y que está alineada con el propósito organizacional. ¿Qué resultados se puede esperar de esto? Pues es simple. Vamos a ver mejoras en aquellos indicadores de negocio. Y esto implica también o trasciende a esa sostenibilidad que están buscando las compañías, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Quiero empezar por un estudio de Gallup que encontró que los equipos con alto engagement logran 21% más de la rentabilidad que aquellos que no lo tienen. Los colaboradores comprometidos dan esa milla extra, esa que todos queremos que suceda en nuestros equipos de trabajo. Exigimos, pero de este lado, ¿qué estamos o cómo estamos garantizando que esa milla extra se dé y que sea genuina y sobre todo que esté alineada a esos objetivos estratégicos, a esa visión empresarial? Esto, en conclusión, se traduce en mejoras ¿en qué? En atención al cliente. Se traduce en incorporar mejores procesos que nos lleven a la innovación. Se traduce en mejor calidad, sea en productos, sea en la prestación de los servicios. Esto definitivamente no es casualidad. Las empresas que sobresalen en una u otra determinada industria
suelen tener culturas organizacionales sólidas, fuertes, donde las personas sienten ese orgullo, sienten esa pertenencia, sienten esa motivación también, ¿no? ¿Y qué otros beneficios o ventajas, que es lo que hoy nos reúne en ese camino de sensibilizar de la importancia de medir la cultura organizacional? Uno segundo tiene que ver con la fidelización. Ya nos dicen que no hablemos de retención, hablamos de fidelización del talento, y son esas mejoras en los índices de rotación. Una cultura positiva retiene a los mejores talentos, reduce esos costos de rotación. ¿Qué costos? Costos en reclutamiento, ¿cierto? Costos en contratación, ¿verdad? Costos en la capacitación, ¿cierto? Hay una curva siempre de aprendizaje. Ojalá una persona llegue y al día siguiente se incorpora y ya sabe qué tiene que hacer y qué esperamos de él. No, esto tiene un proceso de onboarding, una formación y algo que le permita saber cómo llegar a los objetivos estratégicos, ¿no? Su rol, la importancia de su rol. El tiempo que lleva esa curva es al final para alcanzar, ¿qué? Pues la productividad. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos inmersos en una cultura tóxica? Nada más ni nada menos que expulsa la gente valiosa. Las personas hoy no quieren estar en una cultura tóxica. Yo no sé si recuerdan cuando hablábamos se hablaba muchísimo en muchos medios acerca de la gran renuncia. Esto quedó demostrado que la cultura tóxica fue el factor número 1 para reducir o más bien para llegar a ese volumen de renuncias que tuvimos en ese gran fenómeno. Esto, por encima, 10 veces más, influyó sobre el salario que dejaban las personas. Las personas entendieron que estar bien, sentirse bien, es importante. Esto fue una de las grandes cosas importantes que nos deja la pandemia. Y a largo plazo el impacto es enorme. Hay estudios, de hecho, que nos hablan de que eso en las empresas estadounidenses, esas culturas laborales negativas que llevaron a pérdidas de hasta más de 223.000 millones de dólares en rotación en los 5 años. Estas son cifras astronómicas, pero hay algo que no podemos perder de vista. Seguramente esto se mapeó en grandes corporativos. Nosotros en nuestras pymes no tenemos el control de muchos de esos costos ocultos que impactan, y como no los tenemos en el radar, no los sabemos, no los medimos y estamos perdiendo mucho dinero sin duda. Entonces, trabajar en construir esa cultura saludable donde hay respeto, donde hay inclusión, donde nos preocupamos por el crecimiento tanto de las personas como así como nos preocupamos por la compañía. Se trata de invertir en esa fidelización del talento clave, poder disminuir esa rotación temprana, esa que en los primeros días, meses, semanas se va y no supimos, no llegaron a terminar muchas veces su onboarding. Entonces los colaboradores permanecen donde definitivamente se sienten escuchados. ¿Qué importancia ha generado esos canales de escucha activa? Y claro, sobre todo también es muy importante en esa escucha activa esa claridad también que debemos darle a las personas de a qué vienen, cómo son parte, cómo son ese eslabón dentro de una cadena y cómo aportan esa claridad del aporte que tiene su rol en la alineación con la visión, ¿cierto? Que veíamos el pasado lunes que hablábamos acerca de visión empresarial. Entonces, esto es particularmente crítico en mercados de talento altamente competitivo como el actual. Ya sabemos que tener a los mejores es cuestión de tiempo. Necesitamos tener mucha claridad no solo de esas necesidades del rol, esto lo vimos en otro live, sino también de cómo aporta, cómo encaja en la cultura organizacional, cómo encaja en el estilo de liderazgo. Por eso es que se dan muchos fracasos de contratación. Entonces, es importante, particularmente hablando de estos mercados de talento, pues las personas eligen empresas por sus valores, por su cultura. Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Nosotros creemos que estamos eligiendo 100%, pero las personas también
nos eligen como compañía. Entonces, ahí vamos dos aspectos claves, dos beneficios de poder trabajar en esa cultura. Vamos a hablar de otra ventaja y es de medir la cultura y es el fortalecimiento de la marca empleadora. Esto conecta básicamente con lo que acabo de decir. ¿Por qué debo crear una marca empleadora? ¿Por qué es importante? La cultura se convierte en el corazón de la propuesta de valor que yo tengo para las personas que quiero incorporar a mi compañía. Y por tanto, la marca empleadora hace parte de esta tripartita, ¿sí? Una cultura sólida y una cultura alineada a una visión inspiradora convierte a los colaboradores en unos embajadores, en esos embajadores de marca, esos entusiastas, esos que nos ayudan a contar todo lo que hace la compañía en pro de mantener una cultura sólida. Miren, hay otro dato relevante: 77% de las personas consideran la cultura de una empresa antes de siquiera postularse a un empleo, y más de la mitad prioriza la cultura sobre el salario. Así es el talento hoy, porque quiere evaluar cómo va a ser su satisfacción de vida en el trabajo. Esto significa que para atraer al mejor talento debemos ofrecer algo más que un sueldo. Debemos ofrecer un ambiente donde valga la pena estar, un ambiente seguro, un lugar donde, a pesar de los retos, de los obstáculos, de los momentos difíciles que siempre van a haber, porque es difícil decir que en un mundo como el que estamos viviendo hoy todo va a ser color de rosa, pero la premisa es una, y es: nos cuidamos. Eso es un ambiente seguro que solo proporciona una cultura organizacional sólida, ¿no? Entonces, las empresas que trabajan en esa cultura definitivamente gozan de esa reputación que buscan las personas, esa reputación positiva en el marco de un mercado laboral, de todas esas oportunidades que vemos son múltiples de oportunidades en las distintas plataformas, canales que reducen costos de atracción, de contratación, pero es la cultura lo que nos permite esa reducción, atraer los candidatos que calzan, que encajan con los valores de la compañía. Por ejemplo, las organizaciones reconocidas en el ranking como mejores lugares para trabajar, que lo hemos visto, empresas que se especializan en medir estos rankings, suelen reportar incrementos en solicitudes de empleo calificadas. Imagínense esto, lo importante que es. Entonces, estas, además de medir regularmente la cultura, de medir el clima, permite identificar qué aspectos valorar y comunicar hacia afuera. Lo mencionaba algunos ejemplos en nuestro pasada live. Si recuerdan, si queremos una cultura donde predomine la imparcialidad, el trabajo justo, ese es un punto a destacar, ¿no? Entonces, las pymes deben empezar a trabajar en estos temas de cultura. El 92% de las personas perciben un entorno imparcial, pero nosotros no podemos decir una cosa hacia afuera y mostrar otra hacia adentro. Esto debe tener coherencia, porque esto más temprano que tarde sale a la luz y se vuelve mucho más riesgoso para las compañías. Entonces, hoy lo que sin duda hace más atractivas a las compañías, pues, y sobre todo para los nuevos talentos, está relacionado con la cultura, esa cultura que vende, que se vuelve un imán para personas que buscan algo más que un empleo, personas que buscan pertenencia, personas que buscan tener esa conexión de su propósito de vida con una compañía en donde lo que hacemos impacte cada día. ¿Qué otro beneficio podemos ver alrededor de la cultura organizacional? Podemos ver la mejora de la productividad y de la innovación. Sí, la cultura influye directamente en qué tan productivas son las personas. En una cultura de confianza, los empleados pueden concentrarse en crear, en generar valor, en lugar de desgastarse en conflictos internos, en estar trabajando desde la incertidumbre. Ya suficiente incertidumbre tenemos con el entorno,
con todo lo que ocurre, las amenazas, las mismas oportunidades que no sabemos cómo hacer realidad, incorporarlas desde unos planes claros. Entonces, lo que menos puede pasar es que todo esto esté ocurriendo afuera y además yo llegue al marco de una cultura tóxica. Aquí hay también diversos estudios. Uno de ellos dice el 76% de los colaboradores afirma que la cultura empresarial sí impacta en su productividad. Gallup, uno de estas grandes firmas, también ha estimado que esa desconexión y esa falta de compromiso le cuestan al mundo cerca de 7-8 billones de dólares en productividad perdida al año. Entonces el equivalente al 11% del PIB global. Entonces imaginémonos ese potencial de recuperación si las organizaciones logran mejorar sus culturas. Esto cambia la vida por completo. Poder tener esa cultura alineada a la visión empresarial sí fomenta la innovación. ¿Por qué? Principalmente porque las personas entienden hacia dónde va la compañía, se sienten seguras para proponer ideas, es más probable que surjan soluciones creativas en contraste con culturas que generan miedo, apatía, yo mejor no pregunto, no estoy muy seguro si esto es lo que está buscando la compañía. En esos casos, quiero decirles, la innovación muere. Y hoy en día como compañías no podemos darnos ese lujo. Entonces, otras cosas de las grandes cosas importantes en ventajas y beneficios tienen que ver con esa agilidad y adaptación. Los equipos con un fuerte sentido de pertenencia, con una claridad de propósito, sí reaccionan mejor ante esos cambios abruptos del mercado, porque todos comprenden la razón de ser de la empresa. Lo ato un poco a lo que acabo de decir. Entonces, no solo la innovación, también la agilidad, la facilidad de adaptarse, casi que funciona, podemos decir, como un acelerador, ¿no? Al comprender esa razón de ser y esos cambios que automáticamente tiene que hacer la compañía para adaptarse, pues al final todos esos esfuerzos se ajustan, pero no se pierde el rumbo. Entonces, de nuevo, juega un papel fundamental y se podría decir, reitero, como un papel de acelerador el poder tener una cultura alineada a esa visión empresarial para los objetivos del negocio, para incrementar la eficiencia, para mejorar la calidad, la capacidad de aprendizaje organizacional. Todo esto se convierte en capacidades competitivas para la compañía, que es muy importante tener esa claridad como compañía, ¿no? Vamos aquí poco a poco finalizando. En conjunto podemos ver que todos estos beneficios nos van a hacer generar una ventaja competitiva. La necesitamos hoy, que sea difícil de imitar. La cultura es ese ingrediente secreto que puede hacer que una empresa mediana le gane terreno a un inclusive gigante. También puede pasar. O que una startup escale con colaboradores altamente motivados mientras otros luchan con la rotación, mientras otros luchan porque sienten esa desconexión, mientras como muchos los escucho decir en cada una de nuestras sesiones, no sé qué pasa, yo solo sé que siento que estoy remando sobre un lodo, básicamente. Entonces, aquí lo más poderoso de todos estos beneficios, quiero decirles, es que son medibles. Podemos rastrear la mejora en todas estas encuestas de compromiso, en los índices de retención, en encuestas de intención de renuncia, con la medición del desempeño, con la satisfacción de clientes, el desempeño financiero de la compañía. Todo esto empieza a mejorar y empieza a demostrar el valor de tener estas culturas. Cada punto porcentual ganado en engagement o cada talento clave que decidimos fidelizar gracias a la cultura suma en ese resultado final. Entonces, en palabras más simples, trabajar en esa cultura organizacional paga y paga bien. Así que cuando le pregunten y usted diga, quiero incorporar estas escáneres, estas mediciones de cultura y le pregunten, ¿voy a vender más con eso? Recuerden, la palabra es sí, rotundo. Tenemos como ver el antes y el después de una compañía cuando pone
en el centro las decisiones, las personas en el marco de una cultura sólida. Muchos datos y para esto hay muchísimo para revisar. Ustedes mismos pueden acceder a través de diferentes fuentes de todos los estudios que están a la mano para ver cómo esto que les estoy diciendo es una realidad. Lo que se mide se mejora y las organizaciones que adaptan estas métricas culturales tienen mayor posibilidad de transformar, de profesionalizar sus áreas de capital humano. Así que vamos a ver si tienen preguntas. Si no, recuerden que nos pueden contactar, sea de manera directa. Nos encanta sentarnos a escuchar esos retos y qué es lo que nos falta para poder sentarnos a dar el paso siguiente, a tomar acción, ¿no? Entendiendo los riesgos que tiene tener una cultura tóxica, cómo podemos alinear esa cultura, la estrategia, los objetivos y poder tener retorno de esto. Así que vamos dando cierre a nuestro live del día de hoy. Recuerden escribirnos y vamos también nos pueden dar los contenidos que quieren que tratemos aquí. Muchos de los contenidos han sido propuestos por ustedes y nos llaman, nos encanta que estén hablando de cultura. Compañías con 10, 15 años en el mercado y nunca han hecho un escáner, una medición de cultura, y se dan cuenta que algo está pasando en la compañía que no nos está dejando avanzar hacia esa visión del negocio. Así que aquí está la solución, aquí está la respuesta está en su propia gente y estamos listos para acompañarlos de manera simple, de manera práctica, a hacer esto una realidad. ¿Están listos para liderar este cambio? Recuerden dejarnos sus datos aquí o de manera directa. Nos vemos en un siguiente live. Chao, chao.